es que Dios ha dado a los padres una autoridad espiritual única sobre sus hijos que ninguna otra persona en la tierra posee. En Deuteronomio 6:7, Dios instruye: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Esto establece que los padres tienen la responsabilidad y la autoridad primaria para la formación espiritual de sus hijos. Esta autoridad no se limita a la enseñanza y la disciplina. Incluye una autoridad espiritual en oración que puede influenciar el destino eterno de tus hijos. Cuando oras por tus hijos, no estás orando como un extraño que espera que Dios tenga misericordia. Estás orando como alguien que tiene autoridad delegada por Dios mismo para interceder por las vidas que Él ha puesto bajo tu cuidado espiritual. Recuerdo vívidamente a una madre que conocí durante una cruzada en los años 70. Su hijo de 16 años había caído en drogas duras, había abandonado la escuela y estaba viviendo en las calles con una pandilla que estaba involucrada en actividades criminales. Los médicos le habían dicho que probablemente moriría de sobredosis antes de cumplir los 20 años. Esta madre, María, vino a hablar conmigo en un estado de desesperación total. Me contó cómo su hijo había cambiado de ser un niño dulce y obediente a convertirse en un extraño que robaba dinero de su propia casa para comprar drogas. Había intentado todo: terapia, rehabilitación, intervenciones familiares. Incluso había llamado a la policía esperando que el arresto lo despertara. Nada había funcionado. Pastor Graham, me dijo con lágrimas corriendo por sus mejillas, he perdido a mi hijo. El niño que crié ya no existe. En su lugar hay un extraño que me miente, me roba y me ha amenazado físicamente cuando trato de intervenir en su adicción. Los consejeros me dicen que lo deje tocar fondo y que acepte que no puedo controlarlo. Pero como madre, ¿cómo puedo simplemente rendirme y esperar a que muera? Le expliqué algo que cambiaría completamente su perspectiva y eventualmente la vida de su hijo. Le dije que aunque había perdido influencia natural sobre él, no había perdido su autoridad espiritual como madre. Le enseñé que Dios le había dado una posición única de intercesión que ninguna otra persona en la tierra tenía para su hijo. Esta madre podría haber aceptado que había perdido a su hijo para siempre. Podría haberse rendido ante la desesperanza que muchos padres sienten cuando ven a sus hijos tomar caminos destructivos. En lugar de eso, entendió su autoridad espiritual como madre y decidió luchar por el alma de su hijo a través de la oración intercesora con una intensidad que yo rara vez había visto. Me dijo: Pastor Graham, no voy a permitir que el enemigo se robe a mi hijo sin una batalla. Dios me dio autoridad espiritual sobre él y voy a usar esa autoridad para reclamarlo de las tinieblas. Durante los siguientes 2 años, esta madre oró por su hijo con una intensidad y persistencia que era absolutamente inspiradora y desafiante para todos los que la conocían. Su vida se reorganizó completamente alrededor de la intercesión por su hijo. Se levantaba a las 5 de la mañana cada día para pasar 2 horas en oración antes de ir al trabajo. Durante su hora de almuerzo, iba a su auto para orar. Llegaba a casa y después de cenar, pasaba otra hora en intercesión antes de acostarse. Los fines de semana incluían periodos de ayuno y oración que duraban horas. No oraba solo cuando se sentía bien o cuando tenía tiempo libre. Había hecho de la intercesión por su hijo su prioridad número 1, más importante que entretenimiento, actividades sociales o incluso descanso adicional. Su iglesia la apoyó estableciendo una cadena de oración donde otros miembros se comprometieron a orar por su hijo en momentos específicos durante la semana. Sus oraciones no eran vagas o generales como Dios, ayuda a mi hijo. Eran específicas, estratégicas y basadas en principios bíblicos de guerra espiritual que había aprendido estudiando las Escrituras intensivamente. Oraba contra espíritus específicos de adicción que lo tenían atado, nombrándolos y atándolos en el nombre de Jesús. Oraba por protección física mientras estaba en la calle, pidiendo que ángeles guerreros lo rodearan en situaciones peligrosas.
Oraba estratégicamente para que Dios pusiera personas específicas en su camino que lo influenciaran positivamente, cristianos fuertes que pudieran hablarle con autoridad sobre Cristo. Oraba para que las consecuencias de sus decisiones lo llevaran al arrepentimiento sin destruirlo completamente, pidiendo que Dios usara incluso sus errores para despertar su conciencia. También oraba por revelación, pidiendo que Dios le mostrara cuándo y cómo interceder por situaciones específicas. Había desarrollado una sensibilidad espiritual que le permitía saber cuándo su hijo estaba en peligro particular, y durante esos momentos intensificaba su intercesión hasta sentir paz de que la crisis había pasado. El cambio no fue inmediato, y hubo momentos cuando parecía que las cosas empeoraban antes de mejorar. Pero esta madre había entendido que la intercesión es frecuentemente una batalla de largo plazo que requiere persistencia sobrenatural. Primero, él sobrevivió varias situaciones que deberían haber resultado en su muerte. Sobredosis que otros no sobrevivieron, enfrentamientos violentos con rivales, accidentes automovilísticos, cuando conducía bajo la influencia. Segundo, comenzó a experimentar inquietud espiritual que lo hacía cuestionar el camino que había escogido. Me contó años después que durante este periodo había comenzado a tener sueños vívidos sobre su niñez en la iglesia y conversaciones con su madre sobre Dios. También experimentaba momentos de convicción que no podía explicar, donde se sentía profundamente incómodo con las decisiones que estaba tomando. Tercero, conoció a un cristiano en un centro de rehabilitación que había entrado después de ser arrestado por posesión. Este hombre, un exadicto que había sido transformado por Cristo, comenzó a hablarle consistentemente sobre el amor de Dios y la posibilidad de una nueva vida. Por primera vez en años, mi hijo encontró a alguien que entendía su situación, pero que también había encontrado una salida real. Finalmente, después de 2 años de oración intercesora constante de su madre, este joven tuvo un encuentro dramático con Cristo que cambió completamente el curso de su vida. Había llegado a un punto donde reconoció que iba a morir si continuaba en esa trayectoria, y una noche, en la soledad de un edificio abandonado donde había ido a usar drogas, comenzó a llorar recordando las oraciones de su madre. En ese momento de quebrantamiento total clamó a Dios con desesperación genuina y experimentó lo que solo puede describirse como un encuentro sobrenatural con Cristo. No solo fue liberado de las drogas instantáneamente, algo que médicos dijeron era médicamente imposible dado el nivel de su adicción, sino que fue lleno de un amor por Dios que transformó cada aspecto de su personalidad. Se convirtió en un evangelista poderoso que alcanzó a cientos de otros jóvenes que estaban en situaciones similares a la que él había vivido. Su testimonio tenía una autenticidad y poder que venía de haber experimentado tanto las profundidades de la oscuridad como el poder transformador del amor de Dios. Años después, cuando él ya era pastor de jóvenes en una iglesia grande, con un ministerio que impactaba miles de vidas, me dijo algo que nunca olvidaré. Pastor Graham, sé que estoy vivo y sirviendo a Dios hoy porque mi madre nunca dejó de pelear por mi alma en oración. Había momentos cuando estaba tan perdido en la oscuridad que no podía oír la voz de Dios, que no podía sentir su presencia, que no tenía fuerzas para clamar por ayuda. Pero las oraciones de mi madre crearon un cerco de protección espiritual alrededor de mí que el enemigo no pudo penetrar completamente, y construyeron un puente de intercesión que eventualmente me llevó de vuelta a casa. La segunda verdad es que las oraciones de los padres pueden romper cadenas generacionales de pecado y maldición que han afectado a familias durante décadas. En Éxodo 20:5, Dios advierte que las iniquidades de los padres pueden afectar a los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Pero en el versículo siguiente promete misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esto significa que un padre o madre que ora puede romper patrones destructivos que han plagado a su familia durante generaciones y establecer un nuevo legado espiritual que bendiga a miles de descendientes futuros. Conocí a un hombre cuya familia había sido atormentada por alcoholismo durante 4 generaciones. Su bisabuelo, abuelo y padre habían sido alcohólicos, y él mismo había luchado con la bebida durante años.
Cuando se convirtió a Cristo, su mayor miedo era que sus hijos siguieran el mismo patrón destructivo. Este hombre, Roberto, me contó la historia completa de cómo el alcoholismo había devastado su línea familiar durante décadas. Su bisabuelo había muerto en un accidente automovilístico relacionado con alcohol, dejando a su familia en la pobreza. Su abuelo había perdido varios trabajos debido a su bebida y había sido violento con su esposa e hijos durante sus borracheras. Su padre había seguido el mismo patrón, creando un hogar lleno de miedo, inestabilidad y trauma emocional. Roberto mismo había comenzado a beber en la adolescencia, inicialmente para escapar del dolor de crecer en un hogar disfuncional, pero rápidamente había desarrollado la misma adicción que había destruido a los hombres en su familia durante generaciones. Había perdido trabajos, había lastimado a las personas que amaba y había perpetuado el mismo ciclo de dolor que había conocido durante toda su vida. Cuando Cristo transformó su vida a los 35 años, después de tocar fondo completamente, su primera preocupación no fue solo mantenerse sobrio él mismo, sino asegurar que la maldición que había plagado a su familia durante generaciones no continuara afectando a sus 3 hijos pequeños. Había visto cómo el alcoholismo parecía transmitirse de padre a hijo como una herencia inevitable y temía profundamente que sus hijos estuvieran destinados a repetir el mismo patrón destructivo. En lugar de simplemente esperar lo mejor y confiar en que la educación y el buen ejemplo serían suficientes, decidió usar la oración intercesora específicamente para romper esa cadena generacional. Había aprendido en su estudio bíblico que las maldiciones generacionales podían ser rotas por la autoridad espiritual de un padre cristiano y decidió aplicar este principio de manera sistemática y persistente. Cada mañana, antes de que sus hijos despertaran, Roberto pasaba tiempo específico orando contra toda maldición generacional que tratara de afectar a su familia. Sus oraciones eran específicas y directas. En el nombre de Jesús, declaro que el poder de la sangre de Cristo rompe toda maldición de alcoholismo que ha afectado a la familia González. Ato todo espíritu de adicción que trate de influenciar a mis hijos. Declaro que ellos están bajo la protección de la sangre del Cordero. También oraba proactivamente, pidiendo a Dios que estableciera una nueva herencia espiritual de libertad y sanidad para sus descendientes. Señor, así como el alcoholismo ha sido una herencia de destrucción en mi familia, establezco ahora una nueva herencia de libertad, sabiduría y servicio a ti para mis hijos y para todas las generaciones que vendrán después de ellos.